Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien junto a sus familias, respetando esta cuarentena. Y hoy día nuevamente vamos a realizar esta clase a distancia a través de este video que ustedes van a ver, donde vamos a describir el movimiento rectilíneo uniforme. Ya habíamos visto en clases anteriores la relatividad del movimiento, y este estudio de la relatividad del movimiento es anterior a estudiar el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, dentro de las características de este movimiento rectilíneo, eh, viene dada dentro de su mismo nombre. Dice movimiento. Movimiento es el cambio de la posición de un cuerpo respecto de un sistema de referencia. ¿Ya? Si nosotros tenemos un sistema de referencia, este sistema de referencia va a ser nuestro punto de inicio para poder estudiar el movimiento. Y cuando un objeto o un cuerpo comienza a cambiar su posición con respecto a ese punto de referencia, yo voy a asumir que el cuerpo se está moviendo. Entonces, movimiento es el cambio de posición con respecto a un sistema de referencia dado. Rectilíneo. Ya, la segunda palabra, rectilíneo, dice que es en línea recta. O sea que no realiza una curva, no realiza una circunferencia, una semicircunferencia, sino que es recto. Y uniforme es debido a que la velocidad con que se mueve el cuerpo permanece constante durante todo el tiempo. Durante todo el tiempo del recorrido, la velocidad es uniforme. O sea, quiere decir que recorre distancias iguales en tiempos iguales. Eso significa uniforme. Y eso da como resultado una velocidad o una rapidez constante. ¿Qué quiere decir rapidez constante? Que no cambia durante el tiempo, o sea, siempre permanece fija. Por ejemplo, si un automóvil se mueve a 100 km por hora, su rapidez es constante. Eso quiere decir que cada una hora el automóvil se recorre o cambia su posición en 100 kilómetros. Bien, vamos a ver la guía donde aparecen unas definiciones. Vamos a leer las definiciones que aparecen acá en la guía. Dice movimiento rectilíneo uniforme, o también MRU. Esas son las abreviaturas que se utiliza para distinguir este movimiento. Veamos la situación que nos plantean. Dice, una ciclista se mueve en línea recta y sin cambiar el sentido de su movimiento, de manera tal que recorre distancias iguales en tiempos iguales, o sea, con velocidad y rapidez constante. Cuando esto sucede, decimos que el movimiento es rectilíneo uniforme. ¿Ya? Movimiento rectilíneo uniforme. En la imagen, posición X igual 0 metros. Es el punto de referencia. O sea, en ese punto yo me voy a comenzar a ubicar. Después de un segundo, la ciclista avanzó 6 metros. Entonces, por cada segundo que transcurre, la ciclista recorre una distancia de 6 metros. O sea, su posición va cambiando de 6 en 6. ¿Cómo representamos esto gráficamente? Ya tenemos acá en el eje horizontal la línea del tiempo y en el eje vertical la posición. El tiempo lo medimos en segundos y la posición la medimos en metros. Entonces, en 0 segundos la ciclista se encuentra en 0 metros. En 1 segundo la ciclista recorrió 6 metros. En 2 segundos la ciclista recorrió otros 6 metros, o sea, su distancia desde el origen hasta el punto
donde han transcurrido los 6 metros son 12. Y a los 3 segundos se encontraba en la posición 18. O sea que recorrió nuevamente 6 metros. Para determinar la rapidez con que se mueve el ciclista, o la ciclista en este caso, yo tengo que dividir la diferencia entre las posiciones dividido por la diferencia entre el tiempo. O sea, yo tengo que decir la posición final del ciclista menos la posición inicial dividido por el tiempo final menos el tiempo inicial. En este caso sería 12, que sería la posición a los 2 segundos, menos 6, que sería la posición al segundo, dividido por los 2 segundos menos 1 segundo. Hacemos la resta, nos daría 12 menos 6, 6, y 2 menos 1, 1. 6 dividido en 1 me da 6 metros por segundo. El gráfico de velocidad versus tiempo en este movimiento es de la siguiente forma. Yo en el eje horizontal voy a poner el tiempo, los valores del tiempo desde el 0 hasta el 3 en este caso, y en el eje vertical el valor de la velocidad, que en este caso, como la velocidad permanece constante, es 6. Entonces, si yo analizo este gráfico, digo, en 0 segundos la velocidad es 6. En 1 segundo la velocidad es 6. En 2 segundos la velocidad es 6. Y en 3 segundos la velocidad es 6. O sea, la velocidad permanece constante durante todo el tiempo. Si yo analizo un poco más en detalle este gráfico, voy a observar que la figura que se forma acá es la figura de un rectángulo, ¿ya? Y en un gráfico de velocidad versus tiempo, el área bajo la línea de la velocidad, que en este caso sería esta de color violeta, o sea, toda el área bajo esta línea representa la distancia recorrida. Y la distancia recorrida en este caso sería el área de un rectángulo. Y el rectángulo, para determinar el área, yo multiplico la base por la altura. Base por altura. Entonces, la base mide 3 y la altura mide 6. Y 3 por 6 me da 18. Entonces, la distancia recorrida por esta persona es de 18 metros. O también, otra forma, la fórmula de distancia es velocidad por tiempo, ¿ya? Podemos despejar de la fórmula de velocidad o de rapidez y voy a obtener la fórmula de distancia recorrida. Estas dos ecuaciones que están al final son las ecuaciones que vamos a utilizar para analizar el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces vamos a ver un ejemplo para que nos quede mucho más claro esta situación. Entonces, en el ejemplo acá dice: el siguiente tabla de datos representa el movimiento de una persona que comienza su rutina de trote. ¿Ya? En la mañana tempranito esta persona sale a trotar, acostumbra a salir a trotar. Entonces dice que los valores del tiempo son los que están arriba y los valores de la posición o los valores de la distancia que recorre está abajo. ¿Ya? ¿Por qué se denomina X? ¿Ya? Porque como
nosotros acostumbramos a utilizar las coordenadas cartesianas X e Y como este movimiento es en una sola dirección de forma horizontal, y siempre se acostumbra que cuando es horizontal en el eje, los ejes, el X es el horizontal, entonces por eso se utiliza X y la unidad de medida es metros, ¿ya? Y la T es por tiempo y nosotros medimos el tiempo en segundo, acostumbramos a medir el tiempo en segundo. Entonces nos piden construir un gráfico de posición X en función del tiempo T, determinar la velocidad entre 0 y 1 segundos, determinar la velocidad entre 3 y 6 segundos y determinar la velocidad entre 6 y 9 segundos. Entonces nos vamos a mover un poquito para ir a la pizarra. Bien, entonces estamos acá en la pizarra ya y vamos a graficar estos datos que me entrega el ejemplo. Entonces, primero yo voy a dibujar mi plano cartesiano. Entonces tengo el eje horizontal X, perdón, T en segundos y mi eje vertical es X en metros. Voy a tratar de hacer 10 divisiones iguales, ¿ya? Entonces aquí yo asumo que donde se cruzan los dos ejes es el 0, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a tener que hacer un poquito más largo. 9 y 10. Y acá los valores de la distancia recorrida de las posiciones, y voy a ir de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y esto llega hasta el 20. Entonces voy a borrar acá. La X, pero ustedes ya vieron al principio que ahí va la X. Entonces yo voy, bueno, ustedes en sus casas van a poder hacer un poco más ordenado esto porque van a utilizar su cuaderno. Entonces los cuadritos del cuaderno de la hoja van a hacer cada una de estas divisiones. Aquí nos queda un poquito chueco, pero ustedes lo van a poder hacer un poco más ordenado. Entonces el 0 va con el 0, entonces voy yo acá, marco 0 con 0. Después el 1 con el 1. Entonces, como aquí está el 0 y acá está el 2, el 1 estaría más o menos
después en t igual 4 se encontraba en 4 metros y así sucesivamente. Entonces, esta persona comenzó a moverse, se movió 1 metro, se detuvo un instante y después comenzó a moverse de 2 en 1 metro, después de 3 a 4 avanzó 2 metros y en 4 y 5, entre 4 y 5 avanzó 2. Después, entre 5 y 6, entre 5 se encontraba en 6 y el 6 se encontraba en 8, avanzó otros 6 metros, pero después, entre 6 y 7, avanzó 4 metros, de 8 a 12, o sea, aumentó su rapidez. Después entre 7 y 8 mantuvo esa rapidez, entre 8 y 9 también la mantuvo, y entre 9 y 10 se detuvo, estuvo detenido 1 segundo en 20 metros desde el origen. Entonces este movimiento es rectilíneo pero por partes, ¿ya? En este intervalo de tiempo es rectilíneo, ¿ya? Entre 2 y 4 y después entre 8, no, entre 6 y 9. O sea, son como es como que si fueran dos movimientos distintos, pero de una misma persona. También es rectilíneo, pero es variado. Voy a borrar acá. Entonces, acá tenemos el gráfico listo. En el ejercicio que ustedes tienen que hacer, van a tener que primero hacer un gráfico. Después dice, determina la velocidad entre 0 y 1 segundo. Entonces, voy a borrar acá el gráfico. Espero que le haya quedado claro acá el gráfico. Ustedes, como lo repetí, lo pueden hacer con más rigurosidad en su cuaderno de cuadros. Entonces, la velocidad entre 0 y 1 segundo, entre 0 y 1. Entonces, la fórmula nos dice que va a ser delta x partido por delta t. Delta x es la diferencia, o sea, va a ser el x final menos el x inicial en ese intervalo de tiempo, y el t final menos el t inicial, el tiempo en esos dos intervalos. O sea, ¿cómo determino yo cuál es el final? Donde se encuentra en 1 segundo. Entonces, en 1 segundo se encontraba en 1 metro. Ese es el x final en 1 segundo. Y menos la posición inicial. La posición inicial es 0, o el x inicial, dividido por el tiempo. El tiempo sería en este caso 1 menos 0. Y esto nos da 1 dividido en 1, y eso es 1 metro. 1 dividido en 1, 1 metro por segundo. La otra pregunta. La velocidad entre 3 y 6. ¿Ya? Este tiene una variación ya, porque voy a anotar al tiro aquí x final menos x inicial dividido por t final menos t inicial. Entonces, acá me equivoqué, es entre 3 y 6. 3 y 6 segundos. Entonces, la posición final va a ser la que me marca el 6 segundos, que en este caso, en 6 segundos estaba en 8. Menos la posición en 3 segundos, y en 3 segundos se encontraba en 2. Dividido por 6 menos 3. La posición final sería, o sea, el tiempo final 6 menos 3.
Entonces en este caso sería 4, 8 menos 2, 6, dividido en 6 menos 3, 3, y eso me da 6 dividido en 3, 2 metros por segundo. Esa es la rapidez en ese intervalo entre 3 y 6 segundos. Y la última pregunta dice la velocidad entre 6 y 9. ¿Ya? Entonces, x final menos x inicial dividido por t final menos t inicial. Entonces x final sería la posición a los 9 segundos. Y a los 9 segundos se encontraba en 20. Menos la posición a los 6 segundos. Y a los 6 segundos se encontraba en 8. Dividido por el tiempo en 9 menos 6. Entonces acá tenemos 20 menos 8 nos da 12. Y 9 menos 6 me da 3. 12 dividido en 3 es 4. 4 metros por segundo. Entonces ahí determinamos la velocidad en 3 momentos del trotador. Bien chicos, espero que le haya quedado claro este desarrollo de este ejemplo para que ustedes puedan resolver la guía que se les va a enviar. Cualquier consulta, duda, háganlo a través de la plataforma Classroom o también escriban un WhatsApp ahí al profesor jefe para que ellos me hagan las consultas, o también la pueden hacer al correo electrónico. Ya cada uno tiene el correo electrónico, así que me puede mandar consultas al correo electrónico. Espero que haya quedado claro lo que hoy día tratamos, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Vimos cómo construir un gráfico de la disposición en función del tiempo en este tipo de movimiento. También calculamos o aprendimos a interpretar o a extraer datos, interpretar el gráfico y extraer datos de este movimiento para calcular la rapidez. Espero que se encuentren bien junto a sus familias y a cuidarse. No salgan de sus casas de forma innecesaria. Cuídense. Este virus estamos viendo que ha ido aumentando y esperemos que no nos llegue a nosotros, y por eso hay que cuidarse. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.